Desde el momento en que Hitler asumió el poder, yo diría que no ha habido un día en que yo no caminara hacia la escuela o volviese de ella sin una sensación de miedo en la boca del estómago. Pero, ¿qué fue lo que provocó este cambio tan rotundo en la vida de los judíos alemanes? Hasta que los nazis subieron al poder en Alemania el 30 de enero de 1933, cerca de 600.000 judíos vivían allí, menos del 1% de la población total. La mayoría de los judíos en Alemania estaban orgullosos de ser alemanes, ciudadanos de un país que había producido muchos grandes poetas, escritores, músicos y artistas. Más de 100.000 judíos alemanes habían servido en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y muchos de ellos fueron condecorados. Los judíos sostenían posiciones importantes en el gobierno y enseñaban en las universidades prestigiosas de Alemania. De los 38 premios Nobel ganados por escritores y científicos alemanes entre 1905 y 1936, 14 eran judíos. La unión matrimonial entre judíos y no judíos era muy común, aunque los judíos alemanes continuaron encontrando cierta discriminación en sus vidas sociales y carreras profesionales. Muchos estaban confiados de su futuro como alemanes, hablaban el idioma alemán y consideraban a Alemania como su hogar. Pero todas aquellas circunstancias cambiaron irremediablemente el sábado 1 de abril de 1933, cuando los nazis emprendieron su primera acción planificada por toda la nación, dirigida específicamente contra todos los judíos alemanes como entidad. Hitler decidió llevar a cabo un proyecto que tenía como objetivo ser una medida de defensa para proteger el trabajo alemán, considerando que, atacando el bolsillo de los judíos, lograrían su objetivo. Se trataba de un boicot a sus negocios. 3 días antes de que este se llevara a cabo, el 28 de marzo, se publicaron en todo el país carteles gigantescos con el siguiente mensaje: hermanos alemanes, hermanas alemanas, los culpables de este delito insensato, con sus incitaciones perversas y su boicot, son los judíos de Alemania. Incitaron a sus hermanos de raza en el extranjero a luchar contra el pueblo alemán. Esparcieron mentiras y maldicencia. Por esto, el liderazgo nacional del movimiento nacional alemán decidió, en una medida de defensa frente a estas incitaciones delictivas, proclamar un boicot contra todos los negocios, las tiendas y las oficinas de propiedad de judíos, a partir del sábado 1 de abril de 1933, desde las 10 de la mañana. Les pedimos, mujeres y hombres alemanes, no contribuir al éxito del boicot. No compren en tiendas o en negocios de judíos. No acudan a los abogados judíos. Prescindan de los servicios de los judíos. Muestren a los judíos que no pueden humillar el honor de Alemania y denigrarla sin ser castigados. Todo aquel que actúe contra esta proclamación demostrará que se coloca del lado del enemigo de Alemania. Finalmente, el boicot fue efectuado el día sábado 1 de abril a las 10 de la mañana. Pero, ¿por qué se eligió ese día? Bueno, se seleccionó este día ya que los negocios judíos estaban cerrados por Shabbat, por lo que los miembros de la SA y la SS podían colocar carteles antisemitas en sus frentes, como así pintarrajear las tiendas tranquilamente. En todo el país, las tropas de asalto nazis y las SS se pararon frente a los negocios de propiedad judía en toda Alemania para informarle al público que los propietarios de esos establecimientos eran judíos. Colgaron carteles con avisos con los siguientes mensajes: no compren a los judíos son nuestra desgracia, entre otros. Escribieron la palabra judío y pintaron Magen David en amarillo y negro en miles de puertas y ventanas. Se paraban en las puertas de forma amenazante delante de las casas de abogados, médicos y en las entradas de las tiendas. Se animaba a los alemanes a que no entraran a los negocios judíos mientras ellos eran arrestados, golpeados, hostigados y humillados. Miles de familias judías fueron víctimas de este fallo, tal como la familia de Hans Hirsch. Hahn nació en una familia judía el 28 de noviembre de 1924 en la ciudad alemana de Karlsruhe. Su padre Max era fotógrafo y cuando murió en 1925, la madre de Hahn, Ella, continuó con su estudio. En 1930, Hahn empezó la escuela pública. En abril de 1933, nuestro estudio, así como otros negocios judíos en Karlsruhe, fueron cubiertos de carteles con el emblema "No le compren a los judíos". En la escuela, una compañera me hizo enojar tanto con sus insultos que le rompí el suéter. Después de los pogroms de noviembre de 1938, el estudio estaba ocupado haciendo fotos para los documentos de identidad nuevos marcados con una J que tenían que llevar los judíos. El estudio se mantuvo abierto hasta el 31 de diciembre, cuando todos los negocios judíos tuvieron que cerrar. El boicot nacional no fue muy exitoso y duró solamente un día, pero marcó el comienzo de una campaña nacional del partido nazi contra toda la población judía de Alemania.
Menos de una semana después del boicot, el gobierno promulgó una ley que restringía el empleo en la función pública a los arios. Los trabajadores del gobierno judíos, incluyendo los docentes de universidades y escuelas públicas, fueron despedidos. Estos estatutos nacionales fueron los primeros de cientos que definirían, segregarían y empobrecerían a los judíos del Tercer Reich a partir de 1933 hasta 1939. A este nuevo programa lo llamaron Ariedad y Legislación Antijudía. Los nazis utilizaron la ley para separar a los judíos de la sociedad alemana con mayor frecuencia cada vez, pero tales medidas no hubieran sido eficaces si no se hubiese definido a esa población. No obstante, ¿quién era esa población? Esa población eran los judíos, pero este grupo no abarcaba a quienes se consideraban a sí mismos judíos, sino que abarcaba a quienes el gobierno los consideraba pertenecientes a esta agrupación. Para definir esto, implementaron el concepto de judío. Se considera como no ario a quien no sea de origen ario, especialmente si tienen padres o abuelos judíos. Basta con que tan solo uno de sus padres o de sus abuelos sea no ario. Esto se aplica especialmente cuando el padre o el abuelo pertenecen a la fe judía. Si el origen ario se presta a duda, es necesario obtener la opinión del especialista en la investigación de la raza del Ministerio del Interior. En los primeros meses del régimen se aprobaban leyes antijudías casi a diario, aunque por necesidad práctica las leyes no siempre fueron aplicadas al pie de la letra. De una u otra manera, la vida judía se fue restringiendo. Los siguientes son ejemplos de la legislación antisemita en la Alemania nazi. 31 de marzo de 1933. El jefe de salud de la ciudad de Berlín suspende por decreto a los médicos judíos de los servicios de caridad de la ciudad. 7 de abril de 1933. La ley para la restauración del servicio civil profesional excluye a los judíos del servicio gubernamental. La ley sobre la admisión a la profesión legal prohíbe que se admitan judíos en la profesión de la abogacía. 25 de abril de 1933. La ley contra el congestionamiento en las universidades y en las escuelas limita la cantidad de estudiantes judíos en las escuelas públicas. 14 de julio de 1933. La ley de desnacionalización revoca la ciudadanía de los judíos nacionalizados e indeseables. 4 de octubre de 1933. La ley para editores prohíbe que los judíos ocupen cargos editoriales. 21 de mayo de 1935. La ley del ejército expulsa del ejército a los oficiales judíos. Estas leyes, que atacaban sobre todo a los intelectuales judíos, manifestaban la decisión de eliminar la influencia judía en la vida pública del país, en especial de posiciones claves en la cultura y en el gobierno. El proceso de la expulsión de los judíos de la vida cultural y de las profesiones libres constituyó un terrible golpe, dado que la comunidad judía era identificada y se identificaba a sí misma en la opinión pública con las actividades en esos campos. En lugar de la integración tan característica del judaísmo alemán, se inició el proceso de aislamiento y desasimilación. Al margen del aspecto formal de la legislación, después del ascenso de los nazis al poder, se creó una fuerte opinión pública antisemita en diversos niveles de la sociedad, en parte como consecuencia del proceso de intimidación y la propaganda, y en parte como efecto de la identificación con los métodos del nazismo. Las actividades antijudías eran ordenadas por las autoridades, pero también la jerarquía universitaria apoyaba y se identificaba con la línea oficial. Yo tenía 8 años en 1933 cuando el partido nazi tomó el control del gobierno alemán. Tan solo con este acontecimiento, toda mi vida como un niño judío cambió drásticamente. Yo vivía en un pequeño pueblo con una muy pequeña comunidad judía. Habían alrededor de 220 judíos en mi comunidad y cerca de 22 niños judíos. Toda nuestra vida estaba centrada en una pequeña habitación en la sinagoga de nuestro pueblo, la cual era nuestro refugio del mundo exterior y de la Alemania nazi. Para este momento, los judíos no tenían permitido ir a campos de juegos ni parques. No teníamos permitida la entrada a películas o restaurantes. Habían carteles que decían «Prohibidos judíos y perros» o «Que mueran los judíos». Un efecto del espíritu reinante fue la quema de libros no alemanes arrojados a una gran hoguera en la Universidad de Berlín el 10 de mayo de 1933. Encabezados por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del gobierno, estudiantes y nazis quemaron libros de prominentes judíos como Heinrich Heine, Thomas Mann, Sigmund Freud, Stefan Zweig y de muchos otros
autores calificados de pro-judíos o decadentes como Jack London, H.G. Wells, Emilio Zola y Marcel Proust. Goebbels pronunció un discurso en el que exaltó la necesidad de restaurar los principios morales de Alemania. Sus palabras fueron: la época del intelectualismo judío ha terminado y el triunfo de la revolución alemana deja de nuevo paso franco al espíritu germano. Estáis cumpliendo con vuestro deber al entregar a las llamas el endiablado espíritu del pasado a estas horas de la noche. Es un acto grande, fuerte, simbólico, un acto que atestiguará ante el mundo entero que los fundamentos espirituales de la República de Noviembre han desaparecido. De estas cenizas surgirá el fénix de un nuevo espíritu. El pasado muere entre las llamas. El futuro surgirá de las llamas dentro de nuestros corazones. Alumbrados por estas llamaradas, nuestro grito será el Reich, la nación y nuestro Führer, Adolf Hitler. Como resultado del acto en Berlín, se organizaron quemas de libros en diversos lugares de Alemania, contribuyendo así a la purificación de la nación. Luego, se inició una extensa limitación en la publicación de escritores y científicos judíos. En el campo de las profesiones libres tuvo gran significado la organización nacional en forma de asociaciones profesionales de acuerdo con un sistema corporativo. Toda asociación de esta clase adoptó por su propia voluntad el párrafo de la Ariedad y expulsó a la mayoría de los profesionales judíos de sus filas. Gran cantidad de abogados judíos estaban relacionados de una u otra manera con la jerarquía gubernamental, y desde un principio resultaron perjudicados. Los médicos fueron expulsados del Seguro Nacional de Salud y de las asociaciones de seguro médico privado. En poco tiempo, los judíos fueron expulsados también del periodismo y la radio. En las universidades, este proceso llevó un poco más de tiempo, pero en el curso de 1 año a 1 año y medio se completó su expulsión. Maestros y profesores que trabajaban en escuelas públicas tropezaron con disturbios en sus clases, alumnos que abandonaban las aulas y a veces, incluso, con ataques físicos. Los estudiantes judíos fueron expulsados por la fuerza del terror de sus pares antisemitas más que por la fuerza de la legislación. También en el territorio de las artes y las ciencias desaparecieron los judíos. Pero en la Alemania nazi, esto era recién el comienzo.